Primera de Juan, capítulo 4. Hoy vamos a empezar directo con el texto. Primera de Juan, capítulo 4, de los versículos 1 al 6. Juan comienza diciendo: Queridos hermanos, siempre lo deja en familia, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba, para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. El cristianismo está constantemente puesto a prueba. El cristianismo está debajo de la lupa de muchas personas. Hay cerebros grises a través del mundo que ponen al cristianismo en tela de duda una y otra vez, porque la Biblia ha sido acusada por problemas diferentes. Y entonces ponen en tela de duda lo que la Biblia está diciendo a causa de diferentes cosas, por la matanza de pueblos enteros, por la esclavitud de la que la Biblia habla, la violencia, el patriarcado, la intolerancia en diferentes medidas, el problema del mal y un Dios bueno del cual habla la Biblia. Y hay gente que constantemente está pensando, no, la Biblia no es verdad. Está en tela de juicio la veracidad de lo que la Biblia dice a raíz de estas y muchas otras razones. Y la defensa de amenazas externas a la Biblia no es necesariamente lo más importante. Porque hay algunos, los que defienden el Evangelio, los que tratan de venir a capa y espada para defender lo que la Biblia dice y demás, que es una labor admirable, tengo que decir. Y a ellos que tienen el ministerio de la apología, de la apologética, que es la defensa del Evangelio, eh, me quito el sombrero delante de ellos. Pero esta defensa de amenazas externas parece no ser lo más importante, porque las amenazas internas es lo más importante. Esas son críticas. Y es de lo que está hablando Juan. Juan está diciéndonos que esas amenazas van a nacer dentro de nosotros, en medio de nosotros. Ya nos ha dicho en algunos sermones atrás, ya hemos mencionado que el anticristo sale de entre los cristianos. Quiere decir que tiene conocimiento acerca de Cristo. Quiere decir que sabe de lo que está hablando y sabe cómo atacar. Las amenazas internas son mucho más peligrosas que las amenazas externas. Y entonces aquí es donde Juan nos anima. Sean escépticos, tengan cuidado, desconfíen o duden de la eficacia o de la verdad de algo. Eso nos da entonces cabida a un montón de pensamientos y podemos entonces decir, ¿cómo? ¿Cómo podemos desconfiar de los hermanos? ¿Cómo podemos desconfiar de nuestra fe cristiana? ¿Cómo podemos desconfiar de lo que dice un pastor, de lo que dice un predicador, especialmente si tiene fama de ser un buen predicador? Pero Juan nos está diciendo que debemos verificar la información transmitida, que esa información transmitida sea la información correcta. Y por eso debemos someterla a prueba. Han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y entonces nos recuerda, esto no es solamente una o dos personas, no son casos aislados. Son muchos que están haciendo esto. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Y entonces nos da una idea de qué es lo que está diciendo. Nos está diciendo que en ese momento de la historia, 2000 años atrás, el problema grande eran las personas que decían que Jesús no había venido en cuerpo humano. De hecho, eran los gnósticos los que decían que no había ninguna posibilidad
de que en la humanidad de Cristo también pudiera existir la divinidad de Dios. Era imposible. Y usted me dice, está bien, pero ¿cómo puedo yo entonces entender las verdades teológicas de lo que eso implica si yo no soy un teólogo? Yo no tengo tanto conocimiento como para saber. Estos primeros versículos que Juan nos está dando incluyen una serie de responsabilidades para los que seguimos a Cristo. Pero algunos yo creo que tenemos miedo o temor de no ser lo suficientemente eficaces a la hora de evaluar las cosas de la Biblia, de Dios, del Evangelio, y pensamos, yo no puedo hacerlo, yo no sé lo suficiente. Esto es lo que de alguna manera Juan nos está diciendo. Sometan a prueba sus creencias, lo que ustedes ya saben. Sometan a prueba esas cosas. Sometan a prueba todo lo que han aprendido hasta ahora. La segunda cosa que creo que nos está diciendo es, sometan a prueba todo lo que escuchan, lo que están aprendiendo actualmente. Cada cosa que entra en sus oídos, no solamente lo que han aprendido desde atrás, que son esas doctrinas que hemos aplicado por años y algunas veces se han convertido no solamente en doctrinas, se han convertido en paradigmas estrictos para algunos de nosotros. Estoy hablando para algunos de nosotros que, como en el caso de los fariseos, se han convertido en religiosidad y no solamente en doctrinas. Eso es lo del pasado. Lo del presente es lo que estamos aprendiendo. Algunas veces estamos tan consumidos en lo que estamos aprendiendo y tan emocionados por la forma en que es entregada la información que nos dan que no lo evaluamos y solamente lo creemos de buenas a primeras. Juan también nos está diciendo, sometan a prueba a sus maestros. No solamente sometan a prueba lo que les enseñaron antes, lo que les están enseñando ahora, pero también sometan a prueba la persona de ellos, lo que enseñan y lo que viven, el tipo de carácter que tienen, el tipo de enseñanza que dan. Y esta es la cuarta cosa, y nos va a agarrar desprevenidos. Yo creo que Juan nos está diciendo, sometan a prueba también su propio corazón. Porque podríamos nosotros ser los falsos profetas. Entonces, nos va a volar la cabeza la idea de que haya personas dentro de las congregaciones cristianas hace 2000 años enseñando que Jesús no era realmente el Hijo de Dios. Nos va a volar la cabeza pensar que hay gente dentro de nuestras congregaciones cristianas actualmente que están predicando un Cristo que no es el Cristo que necesitamos, que la Biblia habla. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesús no es de Dios, sino el anticristo, ese no es de Dios. Juan escribe para combatir el gnosticismo. Ya lo hemos dicho. Y entonces nos encontramos con esta situación. Nosotros hoy confesamos que Jesús es el Hijo encarnado de Dios. Y podemos decir, eso nos excluye de lo que Juan está diciendo acerca de los que no son de Dios. Podemos decir, nuestra predicación está basada en la venida de Cristo, que es el Hijo de Dios, el Hijo viviente de Dios, que nace de la Virgen María, que muere en la cruz del Calvario y resucita a los 3 días para dar salvación. Y estamos pensando, perfecto, no tenemos ningún problema. Déjeme hablar un poco del contexto de este pasaje. Porque este pasaje se escribe 2000 años atrás, cuando Juan y la iglesia cristiana, el cristianismo tal y como Jesús lo trajo al mundo, estaba siendo atacado por estos gnósticos que hacían una división entre lo físico y lo espiritual. Y decían, todo lo que es físico no está bien, es pecaminoso, es secular.
Pero todo lo que es espiritual es sagrado, es especial. Y hacían una contradicción directa a la divinidad del Dios hombre, de Jesús encarnado. Y estas ideas salen dentro de la misma gente de la iglesia. Hoy ocurre lo mismo. A pesar de que muchos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la encarnación de la divinidad de Dios en toda su plenitud, a pesar de eso, a través de preferencias doctrinales y teológicas de algunas personas, están enseñando solamente lo que la Biblia les dice a ellos o lo que creen que la Biblia les está diciendo. Eh, en- y este es el corazón de esta idea. Porque toman un texto bíblico y lo sacan del contexto en donde está y crean un pretexto. ¿Qué significa esto? El contexto es lo que le da sentido original a la idea del texto. Es lo que nos recuerda cuál fue el entorno, cuál fue la situación, qué era lo que estaba pasando en ese momento para que el escritor pudiera haber escrito lo que escribió. En- Básicamente, lo que el contexto hace es recordarnos la intención original del texto. Es por eso que Juan está escribiendo en un contexto de un mundo cristiano, de una venida del cristianismo, de una entrada, de un comienzo del cristianismo a 2000 años atrás, siendo atacado por estas tendencias gnósticas para decir que Jesús no era Dios, que la humanidad de Jesús no permitía que también existiera su divinidad. Y esto ocurre hoy, no necesariamente con el tema particular de la humanidad de Cristo, más bien eh, eh, ocurre a pesar de que decimos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Y muchas otras teologías, muchas otras doctrinas bíblicas han sido mal interpretadas, han sido manipuladas para contarnos otra historia. Por ejemplo, déjeme poner un ejemplo y vamos a seguir. No quiero ser muy metódico en todo esto, pero necesito que entendamos la idea para que podamos seguir adelante. Juan dice en su libro, en su evangelio, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. En el contexto judío, cuando un judío podía leer esto, entendía que cuando leía las palabras en el principio, se estaba refiriendo a la Torá, a los primeros 5 libros de la Biblia. Se estaban refiriendo a Génesis 1:1, en el principio. Era inmediatamente que ellos ponían el contexto a funcionar y decían, oh, la intención original de Juan entonces es llevarnos al principio de la historia y hacernos saber que el Dios del principio de la historia es el Dios del cual Él está hablando en Juan 1:1. Es para nosotros igual, para los latinos. Tenemos nuestras propias frases, nuestros propios pequeñas frases que decimos siempre y que entendemos de buenas a primeras solamente por ser latinos. Si decimos que alguien, por ejemplo, colgó los tenis, sabemos de que estamos hablando que alguien murió, que alguien falleció, pero es por el contexto que lo entendemos. Hablar de Jesús fuera de contexto lo hace otro Jesús. Esa es la aplicación posiblemente actual a lo que está hablando Juan hace 2000 años. Es cuando sacamos a Jesús de su entorno, cuando sacamos sus palabras de lo que realmente Él quiso decir con ellas. Es cuando hacemos eso que estamos convirtiéndonos o escuchando a falsos profetas. Y entonces sigue Juan diciendo en versículo 4, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Les da esperanza. Si usted es de Dios, usted puede vencer a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Tiene que tomar en cuenta esto. Ellos son del mundo,
Hablan con el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. Si somos de Dios, si somos parte de sus hijos y si conocemos lo suficiente a Dios, los que conocen a Dios, los que quieren conocer a Dios, nos escuchan. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Okay, déjeme hacer alguna de mis asociaciones aquí para introducirnos a lo que creo que el texto nos está diciendo. Los hijos que son la familia de Dios deberían reconocer tanto a los que son de la familia y a los que no son de la familia. Deberían tener una idea clara. Este es de los nuestros y este no es de los nuestros. ¿Por qué? Porque llevan al Espíritu Santo dentro de ellos. Llevan la identidad de Dios dentro de ellos. Eso nos va a hacer capaces de identificar. Pero no solamente identificamos a los buenos, también identificamos a los malos, de acuerdo a lo que está diciendo Juan. A los falsos hijos. Y esto, la identificación ocurre porque saben qué es lo que dicen. No dice que no podemos escuchar, que no podemos oír a esos falsos profetas. Más bien lo que está diciendo Juan es, no ponen atención a sus palabras. Son dos cosas diferentes. Y el lenguaje del texto podría engañarnos. Porque algunos de nosotros no somos capaces de hablar con las personas que están predicando un evangelio diferente o falso. No podemos hablar con ellos, más bien solamente se nos ocurre discutir. Juan está diciendo, escuchen lo que digan, oigan lo que está diciendo, pero no pongan atención, que no se les quede en su cabeza. ¿Cómo saber si lo que está diciendo alguien, y aquí es la gran pregunta para nosotros, cómo saber si lo que dice alguien no está de acuerdo a la verdad? Dos cosas en ese sentido. Si alguien conoce la verdad y la sigue, está caminando en obediencia. Eso quiere decir, podemos poner atención. Si alguien conoce la mentira y la desecha, podemos saber que podemos poner atención a esa persona. Ahora, quien está hablando un evangelio diferente, quien está convirtiéndose en un falso profeta, se va a quedar en esta segunda parte. Se va a quedar en escuchar mentiras, consciente o inconscientemente, y va a tenerlas en cuenta en su cabeza porque son puro conocimiento. Esto es un conocimiento intelectual. Juan nos está diciendo, ustedes no necesitan solamente un conocimiento intelectual, necesitan un conocimiento interno, espiritual. Ese conocimiento se transforma o se traduce en obediencia. ¿Qué es lo que podemos entonces aprender de este texto en términos de esa obediencia o de solamente conocer intelectualmente lo que está pasando? Tres cosas para comenzar a escribir. La primera cosa que tengo para compartir con ustedes acerca de estos 6 versículos es, no toda demostración del poder espiritual proviene de Dios. Esto va a definir cuánta atención vamos a poner en un evangelio incorrecto o en un evangelio que es basado en la Biblia. Ya sean palabras, ya sean señales, ya sean milagros, como los entendemos hoy, algunas personas van a estar, wow, con demostraciones de poder espiritual. Y esas sobran, están por todas partes. Pero Juan nos está dando una voz de advertencia, y nos está diciendo, cuidado con esas demostraciones de poder espiritual. Porque algunos de ellos van a venir parecidos a lo que Jesús hacía. Por eso dice, no crean a cualquier espíritu. Y tienen que discernir quién tiene el Espíritu de Dios y quién no lo tiene. Ahora, estas demostraciones de poder, Juan las está resumiendo en palabras, porque está hablando más bien de enseñanzas, de profecías falsas.
¿Qué significa profecía? Profecía es el don de comunicar y esforzar verdades reveladas, verdades de Dios reveladas. Eso es lo que significa profecía. Para algunos significa declarar lo que ocurrirá en el futuro. Déjeme aclarar eso. La profecía bíblica como tal no solamente n- nos apunta hacia nuestro futuro como lo entendemos hoy. El gran futuro al que apuntaba la profecía bíblica era a la venida del Mesías y a su obra redentora en todo el mundo. Con base en eso, vamos a entender que toda profecía bíblica, que la mayoría de la profecía bíblica habla acerca del trabajo del Mesías en la vida de Israel, pero también en la vida del mundo, en la historia del mundo, que es la historia de Dios al final de cuentas. Entonces, si la profecía es el don de comunicar y esforzar la verdad revelada, quiere decir que va a declarar la palabra de Dios con suma fidelidad. Quiere decir que todo lo que diga tiene que estar basado en la palabra de Dios. Aquí está el problema. El anticristo va a usar ese poder para comunicar estas cosas y engañar aún a los escogidos. Jesús lo dijo, Mateo 24:24, lo hablamos en el sermón eh, del anticristo hace unas semanas atrás. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuera posible van a engañar aún a los escogidos. Esto duele, esto preocupa, porque nos va a hacer preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy siendo engañado? ¿Qué estoy escuchando? ¿A quién estoy escuchando? La verdadera profecía y la verdadera enseñanza van a presentar a un verdadero Jesús. Eso es una de las maneras a través de las cuales vamos a poder entender esto. Ahora, andamos buscando profecías, el ser humano anda buscando profecías que satisfaga nuestra curiosidad, en lugar de convertirnos en el cumplimiento de esas profecías. ¿Qué quiero decir con esto? Los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de la venida del Mesías. Jesús cumple más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Él las cumple solamente al nacer, al morir en la cruz y al resucitar. Él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Pongámoslo de esa manera. Ahora, usted y yo nos vamos a convertir de alguna manera en los profetas que llevan esa palabra hasta el fin del mundo. Necesitamos entonces ser instruidos en lo que Jesús dijo, en las palabras del Mesías, para poder entonces dar un mensaje convincente, pero más que convincente, fiel a las personas con las que nos estamos comunicando. Agregar más palabras a las palabras de Jesús es alguien contando su propia versión de la historia. Porque Jesús es la palabra de Dios. Recuerdan, una vez más, Juan 1:1, en el principio era la palabra y esa es la palabra de Dios. Estaba con Dios, era Dios. De hecho, Hebreos 1 nos recuerda un poco más, nos aclara un poco más esta visión de quién es Jesús y cómo Jesús es escogido por Dios para ser su última palabra. Esa es la palabra profética de Dios puesta en carne. Es lo que estoy diciendo. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, dice Hebreos 1, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Estos días finales, es por eso que hay un término, no es un término que está definido como tal en la Biblia, pero el término Jesús es la palabra final de Dios, es de aquí de donde sale. Él es la última profecía de Dios, porque es la encarnación de la profecía que Dios trajo al mundo. Y esto es lo que lo comprueba. A Jesús, lo designó Dios como heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Y eso entonces, gente, me hace preguntarme por qué es que necesitamos nuevas profecías hoy. ¿Por qué tenemos comezón de escuchar?
¿Por qué es que lo que la Biblia dice no es suficiente para muchos de nosotros? ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad interna, una curiosidad interna, que muchas veces es lo que determina que escuchemos o no, lo verdadero o lo falso. Todos tenemos esa, esa curiosidad, esa comezón por escuchar algo más. Todos tenemos ese deseo de saber más allá de lo que solamente podemos leer en la Biblia. Y es ahí donde caemos en la tentación de escuchar las palabras de personas que no están representando bien a Jesús. ¿Cuántas veces posiblemente nos ha pasado? ¿Qué sucede entonces cuando eso ocurre? Nos dejamos guiar por palabras dulces, nos dejamos guiar por buena retórica, nos dejamos guiar por personalidad, nos dejamos guiar por personas que nos convencen de algo que no es verdad. Y eso me lleva a mi segundo punto. Solo porque alguien es seguido por muchos, no significa que tenga la razón. Es aquí cuando nos enfrentamos a lo que el mundo nos dice que debería ser verdad y el mundo de hoy. Déjeme ponerlo de esta manera. El gnosticismo decía, Jesús no puede ser Dios y no puede ser ser humano al mismo tiempo, es imposible. Hoy, posiblemente, el mundo nos está diciendo, Jesús no puede ser solamente lo que la Biblia nos presenta, tiene que traer algo más con él. Tiene que ser algo más. Tiene que traer otros efectos secundarios que no necesariamente están en la Biblia, pero vamos a sacar esos efectos secundarios, dicen algunos. Este es el problema. Lo que la mayoría cree no siempre es la realidad. Tenemos la tendencia de ir donde la masa va, la masa de gente, lo que creen los demás. Si los demás lo creen, si la mayoría lo cree, posiblemente es cierto. Y tenemos esa tendencia. Es muy humano. Primera de Corintios 14:29 dice, en cuanto a los profetas que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Bíblicamente, hay una instrucción que nos dice, lo que otra persona está enseñando tiene que ser examinado. Examinado por más de una sola persona. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Y Segunda de Pedro, primero 1 al 20 al 21, dice, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. O sea, la Escritura nos dice algo y mi interpretación tiene que pasar por otras personas para saber que es cierto. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, dice Pedro, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Hoy, ahora nos trae un nuevo elemento, el Espíritu Santo, al que vamos a llegar un poco más adelante. Ahora, ¿qué me dice esto? Yo creo que hay mucha gente muy popular allá afuera, muchos cristianos, que tienen buenas intenciones también y quieren predicar el Evangelio, pero lo quieren predicar con una interpretación muy propia, muy suya, muy particular, y que va y que toca puntos de interés muy singulares, muy particulares para cada quien. No entiendo muy bien de dónde viene, porque, porque no es necesariamente inspirado por Dios, es inspirado más bien por su propia interpretación. Pero no es suficiente con ser sincero para enseñar la Biblia. Eso no nos alcanza para enseñar la Biblia. Y hay mucha gente sincera, mucho predicador de iglesia, mucho predicador ambulante, mucho visitador de hospitales, mucho hermano en los grupos de vida que tienen una muy buena intención, pero no necesariamente están dándonos lo que la Biblia dice. No todo lo que la Biblia es oro, es de lo que estoy hablando. Esta es la realidad, gente.
Al enemigo, al diablo, no le importa si conoces a Jesús, si lo amas, si lo adoras. A él lo que le importa es que este Jesús sea un Jesús falso. Y tal vez nunca lo hemos visto de esa manera. Pero algunos de nosotros hemos estado siguiendo a un Jesús que no es el Jesús que la Biblia nos ha descrito, es el Jesús que nos ha pintado la intención original de otra persona. La Biblia es el estándar para saber si alguien está hablando en nombre de Dios o no. Y muchas veces estamos tan eh, motivados y tan eh, emocionados por lo espectacular de la persona, por lo carismático de la persona, por lo bien que habla, por lo bien que se ve, por la plataforma que tiene, porque es escuchado en todo el mundo. Y eso nos puede dar un engaño muy grande. Si 2000 años atrás el engaño era Jesús no es Dios, cuidado con eso. El engaño grande de hoy es Jesús es popular. Jesús tiene que ser tan popular como las plataformas que vemos en todo el mundo. ¿Cómo descubrirlo entonces? Porque la esencia de este espíritu del anticristo está en medio de nosotros. Nos invade. ¿Cómo descubrirlo? Yo creo que hay algunas características particulares que podemos ver en la persona que está compartiendo, en la persona que está distribuyendo la palabra de Dios. Si vemos orgullo o humildad falsa, yo creo que es una luz roja. Humildad falsa es la que dice, no soy yo, es Dios. Pero su estilo de vida habla completamente diferente. Su comodidad, su popularidad y su prosperidad nos dice otra cosa. Si dice, no, yo le debo todo a Dios, pero más bien el mundo me debe mucho a mí. Es un estilo de vida que no representa a Cristo. Otra característica es que este mensaje no es nuevo, es repetitivo, es reciclado. Pero la aplicación es diferente en cada caso. Y entonces nos dice que nuestras oraciones van a tener un resultado especial, mágico y particular. Y nos dicen que nuestras ofrendas van a tocar el corazón de Dios más que cualquier cosa. Y nos dicen que nuestra música y que nuestro estilo de alabanza va a tener un impacto en el corazón y en la voluntad de Dios directamente. No sé si me estoy dando a entender. Es una serie de malas interpretaciones de lo que dice la Biblia al respecto de cómo vivir nuestra vida para Cristo. Y esta es la última característica. El mensaje de estas personas es lo que la mayoría de personas en el mundo quieren escuchar. Y es ahí donde está el peligro de seguir a la masa. Porque cuando queremos escuchar lo que queremos escuchar, cerramos nuestros oídos a la verdad. Es la picazón de la cual habla Pablo, de que van a tener tanta picazón por oír que van a escuchar a cualquier maestro. ¿Qué sugerencias podemos tener? ¿Qué sugerencias puedo darles? ¿Qué sugerencias puedo darme a mí mismo para no ser engañado por falsos profetas? Déjenme empezar con esta. Mantenga su fe sencilla. No complique su fe. No complique su fe con rituales mágicos especiales. No complique su fe con doctrinas especiales, con efectos especiales, si lo queremos decir. Mantenga su fe como la de un niño. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Por algo Jesús dijo eso. Por algo Jesús dijo eso. Los niños tienen un lugar especial en el corazón de Dios y es por su sencillez. Cuando nuestra fe es sencilla como la de un niño, puede posiblemente poner más atención en lo que es verdad. Estoy diciendo sencilla, no estoy diciendo ilusa. Estoy diciendo sencilla, no estoy diciendo una fe que lo cree todo, porque como niños podríamos creer todo, cualquier cosa. Cuidado con eso. La segunda sugerencia que tengo para ustedes es, someta todo a prueba.
Pregúntese, analice, aprenda, lea, investigue, valore, compare. Esto es importante. No permita que cualquier palabra que sale de cualquier persona lo invada y le haga pensar que es verdad. De hecho, yo, algo que quiero animarlo a hacer es que tome este sermón, si lo escucho todo, por supuesto. Tome este sermón en su grupo de vida, en su grupo pequeño, en su estudio personal. Tome este sermón y analícelo para saber cuán cierto o no es lo que estoy diciendo. Ahora, no me estoy autodefiniendo como un falso profeta. Estoy tratando de poner toda mi mejor habilidad para predicar el Evangelio, para poder enseñar. Estoy poniendo mi mejor esfuerzo para que no sea así. Pero haga lo posible por ser inquisidor, por preguntarse. Hágale preguntas al sermón, hágale preguntas al predicador. Otra cosa es, no juzgue a la persona antes de juzgar el error de la persona. ¿Qué quiero decir con eso? Esto de falsos profetas y falsos maestros nos ha llevado a un inconsciente colectivo en algunos sectores del cristianismo a criticar a personas que tienen plataformas famosas que parecen que no son, que parecen que son sumamente efectivos predicando algunos sectores dicen, no, ese es un falso profeta. Otros sectores dicen, pero ¿por qué es tan famoso y por qué es tan productivo y por qué es tan eficiente? Y algunas veces estamos tan enfocados en la persona que atacamos su integridad, atacamos su carácter, antes de atacar el error de lo que están diciendo. A pesar de que la persona esté cometiendo un error al predicar el Evangelio, no ataque a la persona. Ataque el error de lo que está diciendo la persona. Porque las críticas públicas son tan malas como la mala teología que se está predicando allá afuera. Y caramba, conozco a tantos, he visto tantos ejemplos de muchos pastores que podrían dedicar su sermón a hablar de Cristo y del amor de su sacrificio en la cruz. Pero han pasado tanto tiempo hablando de cuán mal lo hace el otro pastor, el otro hermano, la otra iglesia, el otro grupo de iglesias. Esto no se trata de una cacería de brujas. Juan no está escribiendo para que empecemos a cazar malos maestros y los quememos en la hoguera y nos ocurra lo que ocurrió en la Santa Inquisición en la Edad Media. No estamos hablando de eso. Es un constante estado de evaluación a nosotros mismos y también a otras personas. Es por eso que otro consejo, otra sugerencia es, no se deje impresionar por la popularidad. Por la popularidad de alguien que está en la cima o por la popularidad de alguien que está hablando en contra de quien está en la cima. ¿Me estoy dando a entender? Esas son distracciones. Distracciones que el enemigo usa para que usted y yo no pongamos la atención en el verdadero centro de la atención, que es Jesús. Hoy le ponemos más atención a héroes y celebridades. Y es interesante que las personas más importantes, de acuerdo a lo que escribió el escritor de Hebreos, las personas más importantes son aquellos que sufrieron más. Fueron aquellos que no tuvieron una plataforma muy popular para predicar a Cristo. Oigan lo que dice Hebreos capítulo 11, del verso 37 al 38. Esta gente, estos siervos de Dios, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de piel de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. No se oyen como muchos profetas modernos, que digamos. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Esta mentalidad de héroe y celebridad nos ha llevado a poner nuestra atención en personalidades. Mientras que la Biblia nos está diciendo, deje de adorar, deje de alabar la personalidad
de alguna persona que tiene una plataforma tan visible y empiece a ser usted la persona que se va a convertir en un héroe de la fe como estos. El hecho es que el mundo está escuchando nuestro mensaje, está escuchando tu mensaje, cada cosa que dices, pero eso no prueba que el mensaje venga de Dios, a pesar de que lo estamos diciendo. Porque puede ser que tu mensaje está acoplado más al mensaje del mundo que al mensaje de Dios. La tercera cosa que tengo para compartir con ustedes y para terminar hoy tiene que ver acerca de cómo vamos a hacer esto, cómo reconocer, cómo llegar a ese punto donde sabemos lo que es verdad y lo que no es. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Los cristianos vencen al mundo a través de quién está en ellos y más que a través de sus propias fuerzas. Y este es el asunto, mis queridos. Muchas veces usamos nuestras propias fuerzas para poder combatir y debatir la influencia de los falsos profetas en la vida de la iglesia. Zacarías 4:6 dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, este texto, en contexto, se trata de Israel tratando de cumplir la voluntad de Dios. Dios llevando a Israel a un mejor lugar para que cumplan su voluntad. Lo podemos aplicar de alguna manera a nuestro caso en este momento, porque la voluntad de Dios no se va a cumplir en nosotros por cosas espectaculares, no se va a cumplir en nosotros a través de palabras especiales, de nuevas interpretaciones acerca de la Biblia. No es un concurso de quién es el mejor profeta. No es un concurso de quién es el que tiene la nueva revelación de Dios para el mundo, porque Dios ya reveló todo lo que Él quería revelar. Y Él lo ha revelado en Cristo Jesús. Dios no está buscando gente más espiritual. Dios no está buscando hacer más milagros. Ya Él hizo el milagro final. Es Cristo y la salvación de su pueblo en la cruz. Primera de Juan 4:4, lo acabamos de leer en nuestro texto, dice, queridos hijos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta quién es el que está en nosotros, sino el otro Jesús. El Paracletos es la palabra en griego. Es el que viene en lugar de la presencia física de Jesús, es el Espíritu Santo. ¿Y qué hace ese Espíritu Santo? Nos transforma para que demos frutos. Nos convence de pecado, para que reconozcamos si estamos en caminos perversos o no. Nos guía a toda verdad, porque nos va a enseñar y nos va a recordar las cosas que Él quiere enseñarnos y quiere recordarnos. Nos da poder de hablar para convertirnos nosotros en profetas, para profetizar, para hablar en nombre de Dios, en nombre de la verdad de Dios. Nos capacita y nos da dones, nos da destrezas, a través de las cuales podemos comunicar esas verdades, no necesariamente solo con palabras, sino a través de servicio, a través de nuestra devoción, a través de lo que hacemos cada día. Y también nos da comunicación con Dios, una relación con Él. Y nos ayuda a entender qué significa eso en nuestra vida. El asunto es este. Voy a terminar con esto. Tenemos tantos enemigos espiritualmente hablando, pero ninguno de ellos es más grande que Jesús en nosotros. El Espíritu que Él nos ha dado. Pablo dice en Colosenses, este Jesús es el misterio escondido por siglos y generaciones y ahora está en ustedes, Cristo en ustedes. 3 opciones para terminar. 1, hemos sido seducidos por palabras acerca de un Jesús falso. Hemos sido seducidos por alguien, por profecías que no son las de Dios. Hay una salida, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La segunda opción es que hemos sido los que seducen a otros. Hemos sido los que predicamos una interpretación no muy bíblica de la Biblia. Hemos sido
falsos profetas, si quiere decirlo de esa manera. Déjeme darle esperanza. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos hace arrepentirnos para dar vuelta en U, como manejando un carro, y arrepentirnos. Eso significa. Y la tercera opción es esta. Hemos criticado a aquellos que han guiado a otros mal. Hemos criticado a los falsos profetas. Y déjeme decirle algo, el Espíritu Santo enfoca nuestra atención no en ellos, sino en Cristo. Es por eso que tan desesperadamente necesitamos al Espíritu Santo. Y cierro con esto. Hechos 1:8. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Estas son palabras de Jesús. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder. El poder que necesitamos es el de ser testigos. Si el Espíritu Santo está en nosotros, somos testigos. Si somos testigos, quiere decir que tenemos algo que decir. Si tenemos algo que decir, es que de alguna manera estamos proclamando la palabra de Dios, nos convertimos en profetas. Y si estamos proclamando lo que Dios ha dicho y somos profetas, tenemos la responsabilidad de hacerlo bien, de conocer a Cristo. Es entonces cuando nuestras palabras y nuestros hechos van a definir entonces si nuestro mensaje es pro Cristo o es anti Cristo. Nos vemos la próxima.